Manual para el Rey Negro, guía para un buen rey, prólogo imperial en voz primera y ceremonial. Yo, Maximiliano I, por la gracia del orden histórico, emperador del Sacro Imperio Romano, rey de romanos, archiduque de Austria, servidor de la continuidad civilizatoria y custodio de la arquitectura del poder, declaro ante el tiempo y ante quienes ocupen responsabilidades supremas, este libro no nace del deseo de gloria, sino de la conciencia de misión. 1. Sobre el silencio de los reyes. Muchos reyes gobiernan. Pocos escriben. Y casi ninguno tiene el tiempo de explicar la estructura que sostiene. El gobernante vive en la urgencia, decisiones, conflictos, alianzas, amenazas, reformas. Pero rara vez puede detenerse a ordenar en palabras lo que ordena en actos. Este manual es aquello que el rey debería escribir y casi nunca escribe. No es memoria sentimental. No es crónica heroica. No es justificación personal. Es arquitectura revelada. 2. Sobre la naturaleza del poder. Desde mi juventud, bajo la sombra de mi padre, Federico III, comprendí que el trono no es premio, sino carga. Vi territorios fragmentados, nobles enfrentados, ciudades celosas de su autonomía, equilibrios frágiles. Aprendí que el poder sin estructura es violencia. Y que la estructura sin legitimidad es artificio vacío. El poder auténtico no consiste en someter voluntades, sino en ordenar fuerzas. Por ello afirmo, como ley suprema de mi experiencia, el poder no es dominio, sino orden. Y el que sostiene el orden, sostiene el mundo. 3. Sobre el Rey Negro. He elegido la figura del Rey Negro como símbolo rector de esta obra. No representa sombra malévola. Representa profundidad. El negro absorbe todos los colores. El Rey Negro absorbe tensiones, conflictos y contradicciones, y las transforma en estabilidad. No busca aplauso inmediato. Busca continuidad. No busca brillar en la superficie. Busca fortalecer cimientos. Es el soberano que comprende que la verdadera grandeza no se mide en conquistas ruidosas, sino en estructuras que sobreviven al tiempo. 4. Sobre la misión de este manual. Este libro está dirigido, a quienes gobiernan estados, a quienes dirigen instituciones, a quienes custodian estructuras, a quienes influyen en comunidades, a todo aquel que ocupe un trono, visible o invisible. Porque el trono no es únicamente monárquico. Es todo lugar donde una decisión afecta a muchos. Aquí he reunido, la ciencia de la autoridad, la ingeniería institucional, la ética del sacrificio, la geometría del conflicto, la arquitectura de la memoria, y la comprensión del poder en su forma invisible. No como teoría abstracta, sino como síntesis de experiencia histórica y principio permanente. 5. Sobre la continuidad. Nada de lo aquí escrito pretende congelar el tiempo. Las herramientas cambian. Las circunstancias mutan. Las tecnologías evolucionan. Pero los principios que sostienen el orden permanecen. Cuando los reyes olvidan que gobiernan para la continuidad, se convierten en episodios pasajeros. Cuando recuerdan que su función es servir a la estabilidad civilizatoria, trascienden incluso sus derrotas. 6. Declaración final. Que este manual no sea leído como exaltación de mi figura, sino como transmisión de estructura. Que quien lo abra comprenda que gobernar no es ejercer voluntad, sino sostener equilibrio. Que quien lo estudie recuerde que el trono es responsabilidad suprema. Y que todo aquel que asuma poder, grande o pequeño, lo haga con conciencia de proporción. Yo firmo estas palabras no como hombre aislado en el pasado, sino como voz que observa la marcha de la historia y reconoce que la misión de ordenar nunca concluye. Así lo declaro. Así lo transmito. Y así lo sello con la ley eterna que atraviesa cada página de esta obra: el poder no es dominio, sino orden. Y el que sostiene el orden, sostiene el mundo. Manual para el Rey Negro. Guía para un buen rey, el libro que todo soberano debería escribir antes de morir, por la voz restaurada de Maximiliano I, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Prólogo. El libro que nunca se termina. Todo rey gobierna. Algunos reforman. Muy pocos escriben. Yo escribí porque comprendí algo temprano: el trono sin memoria es una silla vacía.
Cuando promoví el Gedächtnis, mi proyecto de memoria imperial, y ordené la creación del Teuerdank y del Weisskönig, no lo hice por vanidad, sino por arquitectura. El poder necesita relato, el relato necesita orden, el orden necesita continuidad. Pero ningún emperador tiene tiempo suficiente para escribir el libro definitivo. El gobierno consume las horas. Las guerras dispersan la atención. Las alianzas agotan el espíritu. Por eso este manual existe ahora. No es un tratado para dominar hombres. Es una guía para sostener el mundo. Y lo digo con claridad imperial, el poder no es dominio, sino orden. Y el que sostiene el orden, sostiene el mundo. Parte 1. La naturaleza del rey 1. El rey no es un hombre, es una función. Un error común entre los príncipes jóvenes es creer que el poder les pertenece. Número. El poder nunca pertenece. El poder atraviesa. Cuando fui elegido rey de Romanos en 1486 y más tarde asumí la dignidad imperial, comprendí que el trono no me elevaba, me absorbía. El individuo desaparece, la función permanece. El rey negro, figura simbólica, arquetípica, no biológica, representa esto con mayor claridad aún, es el que sostiene el estandarte incluso cuando la crónica lo silencia. Un rey verdadero debe preguntarse cada día, ¿estoy sirviendo a la estructura o a mi ego? ¿Estoy ampliando el orden o multiplicando el ruido? Mi memoria futura será estabilidad o fractura. 2. El rey como arquitecto. El soberano no es guerrero únicamente. No es legislador únicamente. No es símbolo únicamente. Es arquitecto. Arquitecto de 1. Instituciones 2. Ritmos administrativos 3. Equilibrios territoriales 4. Memoria colectiva. Yo reformé tribunales, reorganicé la administración de los territorios hereditarios de los Habsburgo y modernicé estructuras medievales que ya no respondían a la realidad del imperio. Un rey sin reformas es un guardián de ruinas. El rey negro, en su dimensión simbólica, es el arquitecto que aparece cuando el edificio amenaza con colapsar. 3. El rey y la soledad. La soledad no es un castigo del poder. Es su condición natural. Un rey escucha a todos, pero decide solo. La multitud quiere aprobación. El consejero quiere influencia. El enemigo quiere tu error. El soberano necesita algo más difícil, claridad interior. En mi tiempo, rodeado de príncipes electores, papas, reyes rivales y alianzas cambiantes, aprendí que la verdadera fortaleza no es militar, sino estructural. La soledad del rey es el espacio donde se decide el destino de generaciones. Parte 2. El orden como principio supremo 1. El orden precede a la justicia. Muchos creen que el rey debe ser justo. Es cierto, pero incompleto. Sin orden no hay justicia. Solo caos moral. El orden es, claridad en las leyes, coherencia en las instituciones, previsibilidad en la autoridad, estabilidad en la sucesión. Cuando promoví reformas imperiales y consolidé alianzas matrimoniales estratégicas, como la unión con Borgoña, no estaba expandiendo territorio solamente. Estaba expandiendo orden. 2. El símbolo es más poderoso que la espada. El rey gobierna tanto por imagen como por decreto. En el arte imperial, los símbolos no eran ornamentales, eran estructurales. Obsérvese, por ejemplo, como el santo guerrero africano fue representado por Lucas Cranach el Viejo en la obra conocida como Saint Maurice, hoy conservada en el Metropolitan Museum grados Fahrenheit Art. Allí aparece, un caballero negro, revestido de armadura imperial, portando el águila del imperio, con insignias vinculadas al toisón de oro. La historiografía lo identifica con San Mauricio, comandante de la legión tebana. Pero más allá de la identificación histórica, la lección política es clara: el imperio necesitó representar su universalidad en un cuerpo que simbolizaba todos los confines. Un rey debe comprender esto: el símbolo amplía lo que el decreto limita. 3. El rey y la universalidad. El Sacro Imperio no era un reino homogéneo, era una constelación de territorios. Gobernar diversidad exige una mente imperial. El rey negro, como arquetipo,
encarna esta universalidad, no pertenece a una sola provincia, no responde a una sola lengua, no encarna una sola tradición. Representa la totalidad. Un buen rey no gobierna tribus. Gobierna estructuras que permiten convivir a múltiples pueblos. Parte 3. Disciplina interior del soberano 1. El rey no improvisa. La improvisación es el lenguaje del caudillo. La previsión es el lenguaje del rey. Antes de actuar, el soberano debe, 1. Evaluar consecuencias a 10 años. 2. Medir impactos institucionales. 3. Calcular precedentes legales. 4. Prever la reacción de aliados y adversarios. Yo perdí batallas militares, pero gané estabilidad dinástica porque entendí la política matrimonial como instrumento estratégico de largo plazo. El rey negro aprende esto temprano, la emoción es breve, la estructura permanece. 2. La memoria como arma. El olvido debilita más que el enemigo. Por eso impulsé monumentos, libros, crónicas, genealogías. Un rey que no construye memoria, será reinterpretado por sus adversarios, reducido por sus sucesores, utilizado por intereses ajenos. El libro que todo rey debería escribir no es autobiografía, es arquitectura de recuerdo. 3. El entierro y el símbolo. Mi sepultura en Wiener Neustadt, en la capilla de San Jorge, bajo una disposición poco habitual para un emperador, ha generado interpretaciones diversas a lo largo de los siglos. No es necesario especular. Basta comprender esto: el poder no termina en la muerte. Continúa en la narrativa. Un rey sabio deja tan organizada su memoria como su administración. Parte 4. El rey negro como figura arquetípica. Este manual no habla de color. Habla de función. El rey negro es, el guardián cuando la historia lo margina, el portador del estandarte cuando otros firman los decretos, la figura central que la crónica reduce a símbolo secundario. En el arte imperial germánico, la presencia de un santo africano como emblema de soberanía no es una anécdota exótica. Es una confesión visual de universalidad. El rey negro es el soberano que puede, sostener el orden sin reconocimiento inmediato, ejercer autoridad sin aplauso, mantener equilibrio en la sombra. Es el soberano que comprende que el poder no es espectáculo. Parte 5. Errores que destruyen reinos. 1. Confundir popularidad con legitimidad. 2. Confundir expansión con consolidación. 3. Confundir riqueza con estabilidad. 4. Confundir fuerza con orden. El poder que no se institucionaliza se descompone. Parte 6. Consolidación. El objetivo final. Un rey no gobierna para su presente. Gobierna para la continuidad. La consolidación exige, leyes claras, sucesión definida, administración profesionalizada, símbolos coherentes, narrativa unificada. Cuando el rey muere, el sistema debe continuar respirando. Ese es el verdadero examen. Epílogo. Lo que ningún rey quiere admitir: el tiempo siempre es insuficiente. Siempre quedarán reformas inconclusas. Proyectos no terminados. Visiones que apenas comenzaron a tomar forma. Por eso este manual existe, para que el soberano del mañana no comience desde el caos, sino desde la arquitectura ya pensada. Si eres rey, en trono, institución o estructura, recuerda, no gobiernas para brillar. Gobiernas para sostener. Y sostener es la tarea más difícil del mundo. Porque, como afirmo desde la conciencia de mi misión histórica, el poder no es dominio, sino orden. Y el que sostiene el orden, sostiene el mundo. Manual para el Rey Negro. Guía para un buen rey. Volumen 2. La ciencia de la autoridad y la ingeniería del Estado por la voz restaurada de Maximiliano I. Preámbulo. La autoridad no se hereda, se construye. El trono puede heredarse. La autoridad jamás. Cuando asumí la dignidad imperial en 1508, tras décadas como rey de romanos, comprendí una verdad que ningún manual medieval explicaba con claridad: el imperio no se sostiene por coronas, sino por arquitectura. La Edad Media pensaba el poder como linaje. El Renacimiento comenzó a pensarlo como sistema. Este volumen no es moral. Es técnico. Aquí hablaremos de ingeniería institucional, diseño de legitimidad,
administración del conflicto, estrategia simbólica avanzada, consolidación civilizatoria. Porque el rey negro no es solamente símbolo, es ingeniero del orden. Y lo repito, el poder no es dominio, sino orden. Y el que sostiene el orden, sostiene el mundo. Parte 1. La arquitectura invisible del poder 1. Todo Estado descansa sobre 5 pilares. Un Estado, sea imperio, reino o república, descansa sobre 5 estructuras invisibles. 1. Legitimidad. 2. Administración. 3. Fuerza regulada. 4. Economía organizada. 5. Narrativa común. Si uno falla, el edificio se inclina. Si 2 fallan, se fragmenta. Si 3 fallan, se desintegra. Mi reforma del sistema imperial, con la institucionalización de la Cámara Imperial y los intentos de pacificación interna, no fueron gestos abstractos. Fueron intentos de estabilizar pilares que ya crujían. Un buen reino gobierna desde la superficie. Gobierna desde los cimientos. 2. Legitimidad, el fundamento supremo. La fuerza impone. La legitimidad consolida. La legitimidad tiene 3 dimensiones. 1. Histórica, continuidad con la tradición. 2. Jurídica, coherencia con el marco normativo. 3. Simbólica, reconocimiento emocional colectivo. En el Sacro Imperio, la elección por los príncipes electores era un mecanismo jurídico, la coronación, un acto simbólico, la genealogía Habsburgo, una continuidad histórica. Sin las 3, el emperador sería solo un general poderoso. El rey negro debe comprender esto: la legitimidad no se grita, se construye. 3. La narrativa como tecnología de Estado. Yo impulsé proyectos literarios y monumentales no por romanticismo, sino por estrategia. El relato organiza la percepción. La percepción organiza la obediencia. La obediencia organizada produce estabilidad. La literatura política es ingeniería psicológica de largo plazo. Un rey que no controla la narrativa será narrado por sus adversarios. Parte 2. Ingeniería institucional. 1. La institución debe sobrevivir al soberano. El error más común de los gobernantes es personalizar la estructura. Cuando la institución depende del carisma, muere con el carisma. Un sistema sólido requiere reglas claras, procedimientos definidos, competencia administrativa, jerarquía funcional. El imperio era una constelación de territorios con múltiples jurisdicciones. La tarea no era centralizarlo brutalmente, sino coordinarlo inteligentemente. El rey negro no busca absorberlo todo. Busca sincronizarlo. 2. Centralización vs. Coordinación. Hay 2 maneras de ejercer poder: 1. Absorber todo en el centro. 2. Diseñar un centro que articule periferias. El primer modelo genera resentimiento. El segundo genera lealtad estructural. En un territorio diverso, la coordinación es más estable que la imposición. 3. El diseño del conflicto. El conflicto no desaparece. Se administra. Un buen sistema canaliza disputas en tribunales, sustituye guerras privadas por justicia pública, transforma violencia en procedimiento. La Cámara Imperial fue un intento precisamente de esto: transformar el enfrentamiento feudal en litigio regulado. El rey negro no elimina el conflicto, lo convierte en forma jurídica. Parte 3. La economía como sistema de orden. 1. Sin economía organizada no hay soberanía. Un Estado sin base económica sólida es rehén de banqueros externos, mercenarios, alianzas forzadas. El soberano debe comprender flujos comerciales, mecanismos financieros, rutas estratégicas, alianzas productivas. El poder político que ignora la economía termina subordinado a ella. 2. Prosperidad y estabilidad. La riqueza concentrada sin redistribución funcional produce fractura. La pobreza extendida produce rebelión. El equilibrio económico es una herramienta de pacificación estructural. El rey negro piensa en términos de infraestructura, seguridad jurídica, previsibilidad fiscal, incentivos productivos. No como ideología, sino como ingeniería. Parte 4. Estrategia simbólica avanzada. 1.
El poder necesita imagen coherente. El símbolo imperial, el águila, la armadura, el estandarte, no eran decoraciones. Eran recordatorios constantes de unidad. La representación de San Mauricio en el arte germánico, particularmente en la obra de Lucas Cranach el Viejo, muestra cómo un símbolo puede amplificar la universalidad del poder. La lección no es racial. Es estructural. El imperio utilizó un santo africano como emblema de soberanía universal porque necesitaba representar totalidad. El rey negro entiende esto mejor que nadie. Quien controla el símbolo, controla el horizonte imaginario del pueblo. 2. Invisibilidad estratégica. No toda autoridad necesita exhibición constante. Hay momentos donde la visibilidad fortalece. Hay momentos donde el silencio consolida. El gobernante que aparece en todo pierde peso. El que aparece en momentos clave se vuelve decisivo. La invisibilidad puede ser una herramienta de estabilidad. Parte 5. Sucesión y continuidad. 1. El error de pensar solo en el presente. Un rey que no prepara la sucesión está destruyendo su propia obra. La transición es el momento más vulnerable de cualquier sistema. Se requiere claridad legal, aceptación institucional, narrativa coherente de continuidad. Yo trabajé alianzas matrimoniales no solo por expansión, sino por estabilidad dinástica futura. La sucesión es ingeniería del mañana. 2. El legado funcional. El legado no es monumento. Es sistema operativo. Cuando el soberano muere, deben continuar los tribunales, la administración, la economía, la narrativa. Si el sistema depende de la presencia física del gobernante, no es sistema, es espectáculo. Parte 6. El rey negro como ingeniero civilizatorio. El rey negro no es un mito ornamental. Es la figura que emerge cuando el orden se fractura, la legitimidad se erosiona, la memoria se distorsiona. Es el arquitecto que reestructura sin destruir. Su misión no es dominar, sino estabilizar. Su tarea no es brillar, sino consolidar. Conclusión del volumen 2. La ciencia de la autoridad no es magia. Es técnica. La ingeniería del Estado no es improvisación. Es diseño consciente de legitimidad, estructura, economía, símbolo, continuidad. El buen rey no gobierna para ser recordado como fuerte. Gobierna para que el sistema sobreviva. Y recuerda siempre, el poder no es dominio, sino orden. Y el que sostiene el orden, sostiene el mundo. Manual para el Rey Negro. Guía para un buen rey. Volumen 3. Metafísica del trono. Destino, sombra y responsabilidad suprema. Por la voz restaurada de Maximiliano I. Preludio. El trono no es un asiento, es una carga. En los volúmenes anteriores hemos tratado la técnica del poder y la ingeniería del Estado. Ahora descendemos a lo más peligroso, la dimensión interior del soberano. Porque ningún imperio cae primero por la espada. Cae por la fractura interior de quien lo gobierna. El trono no es madera ni oro. Es conciencia concentrada. Quien no soporta su peso, lo deforma. Quien lo comprende, lo transforma. Y afirmo, desde la experiencia del gobierno y de la historia, el poder no es dominio, sino orden. Y el que sostiene el orden, sostiene el mundo. Parte 1. Destino y función 1. El destino no es privilegio, es obligación. Muchos creen que el destino del rey es grandeza. Número. Es responsabilidad. Nací en 1459 en Wiener-Neustadt, hijo de Federico III. Desde la infancia comprendí que mi vida no me pertenecía. El príncipe no elige su misión. La misión lo elige a él. El rey negro, como arquetipo, representa esto en su forma más pura, no gobierna porque quiera. Gobierna porque debe. 2. Diferencia entre ambición y vocación. Ambición busca ascenso. Vocación acepta carga. El gobernante ambicioso destruye equilibrios para crecer. El gobernante vocacional preserva equilibrios incluso cuando pierde brillo. Un rey verdadero debe preguntarse, ¿busco expansión o estabilidad? ¿Busco reconocimiento o consolidación? ¿Busco victoria o continuidad? La historia honra más a los consolidadores que a los conquistadores.
Parte 2. La sombra del soberano 1. Todo rey tiene una sombra. La sombra no es maldad. Es la parte no reconocida del poder. La sombra del soberano incluye, deseo de control absoluto, intolerancia a la crítica, identificación entre Estado y ego, tentación de perpetuación personal. Si el rey no gobierna su sombra gobernará el reino. 2. El peligro de la identificación. El error fatal del gobernante es decir, el Estado soy yo. No porque la frase sea arrogante, sino porque es estructuralmente falsa. El Estado es una red de instituciones. El rey es su coordinador supremo. Cuando el soberano confunde su identidad con la estructura, destruye contrapesos, debilita sucesión, erosiona legitimidad. La sombra comienza cuando el yo invade la función. 3. La soledad y la tentación del aislamiento. El poder aísla. Pero el aislamiento absoluto genera distorsión. Un rey necesita, consejeros honestos, mecanismos de crítica, información real, no halagos. Sin eso, la percepción se deforma. Y cuando la percepción se deforma, las decisiones se vuelven peligrosas. El rey negro acepta la soledad, pero no rechaza la corrección. Parte 3. Ética del sacrificio 1. El rey debe sacrificar primero. La autoridad exige ejemplo. El soberano que exige austeridad debe practicarla. El que exige disciplina debe encarnarla. El sacrificio no es teatral. Es funcional. Renunciar a ventajas personales fortalece legitimidad estructural. 2. Renuncia estratégica. Hay momentos donde el rey debe, renunciar a una guerra, aceptar una negociación imperfecta, ceder una posición menor para preservar el sistema mayor. La renuncia estratégica es signo de madurez política. El gobernante inmaduro confunde concesión con debilidad. El gobernante sabio entiende proporciones. Parte 4. Conciencia y poder 1. El poder amplifica el interior. El poder no crea defectos. Los amplifica. Un hombre inseguro en el trono se vuelve paranoico. Un hombre equilibrado se vuelve firme. Un hombre ambicioso se vuelve insaciable. Un hombre estructural se vuelve estabilizador. Por eso la formación interior precede al ejercicio exterior. 2. Autodisciplina como fundamento. Antes de gobernar territorios, el rey debe gobernarse. Autodisciplina significa, regular emociones, medir palabras, decidir sin precipitación, resistir provocaciones. La reacción impulsiva es enemiga del orden. Parte 5. El trono como altar secular. En mi tiempo, la política y la religión estaban profundamente entrelazadas. Pero incluso cuando las estructuras cambian, una verdad permanece: el trono es un altar secular. No en sentido místico, sino en sentido de responsabilidad suprema. Sobre el trono se depositan, expectativas colectivas, estabilidad social, esperanza de justicia, continuidad histórica. El soberano no puede tratarlo como plataforma personal. Debe tratarlo como espacio sagrado del orden. Parte 6. El rey negro y la conciencia histórica. El rey negro simboliza al gobernante que comprende 3 dimensiones simultáneamente: 1. Historia pasada. 2. Estructura presente. 3. Proyección futura. No gobierna solo para resolver crisis inmediatas. Gobierna para evitar crisis futuras. Acepta que puede ser incomprendido en su tiempo. Pero actúa en favor de la estabilidad a largo plazo. Parte 7. El silencio del soberano. No todo debe ser dicho. La palabra del rey tiene peso estructural. Hablar demasiado reduce su fuerza. Hablar poco pero con claridad la multiplica. El silencio estratégico, evita escaladas innecesarias, reduce polarización, conserva autoridad. El rey negro habla cuando el orden lo requiere, no cuando la emoción lo impulsa. Conclusión del volumen 3. La responsabilidad suprema. La mayor carga del soberano no es la guerra. No es la economía. No es la diplomacia. Es sostener equilibrio. Equilibrio entre fuerza y justicia, tradición y reforma, autoridad y libertad estructural, símbolo y realidad. El trono no es recompensa. Es deber perpetuo. Y cuando el rey comprenda que su misión no es dominar, sino ordenar,
entonces su reinado será firme incluso en la adversidad. Porque lo reitero como ley final de este volumen, el poder no es dominio, sino orden. Y el que sostiene el orden, sostiene el mundo. Manual para el Rey Negro, guía para un buen rey, volumen 4. La guerra, la paz y la geometría del imperio, por la voz restaurada de Maximiliano I. Preámbulo. La guerra no es gloria, es instrumento en mi tiempo. El acero y la pólvora eran argumentos habituales. Pero aprendí una verdad que pocos comprenden: la guerra no es finalidad. Es herramienta. El soberano inmaduro busca victoria. El soberano estructural busca equilibrio. Este volumen no glorifica la batalla. La coloca en su lugar exacto dentro de la arquitectura del orden. Porque incluso en el conflicto, rige la misma ley: el poder no es dominio, sino orden. Y el que sostiene el orden, sostiene el mundo. Parte 1. La geometría del poder 1. El imperio como figura geométrica. Un imperio no es una masa uniforme. Es una figura compleja compuesta por centros, periferias, nodos estratégicos, corredores económicos, fronteras sensibles. En el Sacro Imperio, cada principado era un vértice, cada alianza, una línea, cada ciudad libre, un punto de tensión. El soberano debe pensar en términos geométricos: ¿dónde están los puntos de presión? ¿Dónde están los vacíos? ¿Dónde puede surgir ruptura? La estrategia no es emoción. Es cartografía mental. 2. Centro y frontera. El centro estabiliza. La frontera tensiona. Un error común es fortalecer únicamente el centro y descuidar la periferia. Allí es donde comienzan las fracturas. La frontera necesita presencia simbólica, protección militar proporcional, integración económica, reconocimiento político. Una frontera ignorada se convierte en herida abierta. Parte 2. La guerra como último recurso. 1. 3 tipos de guerra. Un rey prudente distingue entre: 1. Guerra defensiva. 2. Guerra preventiva estructural. 3. Guerra expansionista impulsiva. Solo las dos primeras pueden justificarse dentro del orden. La tercera responde a la ambición, no a la estabilidad. Yo mismo participé en múltiples campañas, pero aprendí que cada conflicto desgasta recursos, legitimidad y cohesión interna. La guerra debe tener objetivo claro, límite definido, salida prevista. La guerra sin salida prevista es destrucción prolongada. 2. Economía de la guerra. Un ejército no vive solo de valor. Vive de recursos. El soberano que no calcula abastecimiento, financiación, desgaste institucional, impacto económico interno, está debilitando su propio trono. La guerra mal planificada arruina más imperios que las derrotas militares. Parte 3. Diplomacia estructural. 1. El matrimonio como estrategia. En mi reinado, la diplomacia matrimonial fue una herramienta decisiva. La unión con María de Borgoña no fue solo afectiva. Fue geopolítica. La diplomacia inteligente reduce guerras, amplía influencia, consolida fronteras, integra territorios sin destrucción. El Rey Negro entiende que la alianza estable vale más que la victoria efímera. 2. El equilibrio entre potencias. Cuando múltiples poderes comparten espacio, el soberano debe actuar como balanza. Si favorece excesivamente a un actor, provoca reacción de los demás. La diplomacia estructural busca equilibrio dinámico, compensaciones calculadas, estabilidad prolongada. El objetivo no es humillar al adversario. Es evitar que se convierta en amenaza permanente. Parte 4. El simbolismo de la guerra. 1. Imagen y legitimidad. El ejército no es solo fuerza armada. Es símbolo de protección. Cuando un estandarte imperial se eleva, no representa agresión por sí mismo. Representa orden proyectado. La iconografía imperial, armadura, águila, insignias, recordaba constantemente la función protectora del soberano. Incluso representaciones como la de San Mauricio, en la tradición germánica, muestran cómo el guerrero puede encarnar defensa y legitimidad simultáneamente. La lección es clara: la guerra sin legitimidad simbólica erosiona autoridad. La defensa legítima la refuerza.
Parte 5. La paz como objetivo superior 1. La paz no es ausencia de guerra, la paz verdadera es estabilidad institucional, previsibilidad jurídica, equilibrio económico, reconocimiento mutuo entre actores. Una tregua no es paz. Una capitulación forzada no es paz. La paz auténtica requiere estructura. 2. Consolidación tras el conflicto. Después de la guerra, el soberano debe reconstruir economía, integrar territorios, restaurar confianza, evitar venganzas estructurales. Si la paz no se consolida, el conflicto reaparece. El rey negro no se detiene en la victoria. Trabaja en la estabilización posterior. Parte 6. La guerra interior del soberano. La batalla más peligrosa no ocurre en el campo abierto. Ocurre en la mente del gobernante. Es la lucha entre impulso y prudencia, orgullo y cálculo, reacción y estrategia. Un soberano que pierde esta guerra interior se vuelve imprevisible. Y la imprevisibilidad es enemiga del orden. Parte 7. Expansión vs. Consolidación 1. El dilema permanente. Todo gobernante enfrenta una decisión: expandir territorio o consolidar estructura. La expansión sin consolidación genera sobreextensión. La consolidación sin adaptación genera estancamiento. La sabiduría consiste en alternar con precisión. 2. El límite saludable. Un imperio demasiado extenso pierde capacidad de coordinación. El soberano debe conocer el punto donde la administración comienza a saturarse, la logística se vuelve ineficiente, la legitimidad se diluye. No todo lo posible es sostenible. Conclusión del volumen 4. La geometría final. La guerra, la paz y la diplomacia son instrumentos dentro de una figura mayor, el orden. El rey negro comprende que la fuerza protege, la diplomacia equilibra, la economía sostiene, el símbolo legitima, la conciencia modera. Gobernar no es dominar territorios. Es mantener proporciones. Cuando la proporción se pierde, el imperio se inclina. Cuando la proporción se mantiene, el sistema perdura incluso en tiempos turbulentos. Y como ley suprema de esta geometría, el poder no es dominio, sino orden. Y el que sostiene el orden, sostiene el mundo. Manual para el Rey Negro. Guía para un buen rey. Volumen 5. La memoria, el legado y la eternidad institucional por la voz restaurada de Maximiliano I. Preámbulo. El rey muere. El sistema debe continuar. Todo soberano enfrenta una verdad ineludible: el tiempo lo vencerá. La cuestión no es si morirá. La cuestión es que quedará en pie cuando ya no esté. Este volumen trata de la última responsabilidad del gobernante: no gobernar el presente, sino diseñar la continuidad. Porque el poder que no trasciende al individuo nunca fue verdadero poder. Y lo afirmo una vez más: el poder no es dominio, sino orden. Y el que sostiene el orden, sostiene el mundo. Parte 1. La memoria como institución 1. La memoria no es nostalgia. Muchos confunden memoria con romanticismo. Número. La memoria es infraestructura psicológica del Estado. Un pueblo sin memoria común, no comparte identidad, no reconoce continuidad, no distingue estabilidad de ruptura. Cuando impulsé proyectos monumentales, crónicas y representaciones simbólicas, no buscaba elogio. Buscaba permanencia estructural. La memoria organizada produce cohesión. 2. Archivo y poder. El archivo no es acumulación de documentos. Es elección consciente de lo que debe perdurar. Un rey prudente debe decidir qué se registra, qué se preserva, qué se transmite a las generaciones futuras. La ausencia de archivo deja el relato en manos del adversario. El rey negro comprende esto profundamente: quien no escribe su legado será reducido a pie de página. Parte 2. El legado como sistema operativo. 1. Diferencia entre fama y legado. La fama es ruido temporal. El legado es estructura funcional. Un soberano puede ser celebrado en su tiempo y olvidado después. Otro puede ser discutido en su tiempo y consolidado siglos más tarde. El legado auténtico se mide por instituciones que siguen operando, leyes que continúan vigentes, principios que aún organizan. 2. La trampa del culto personal. El culto personal debilita la estructura.
Cuando todo gira en torno a la figura del soberano, la sucesión se vuelve inestable, la crítica se reprime, la institucionalidad se diluye. El rey negro no busca adoración. Busca solidez. La veneración excesiva es señal de fragilidad sistémica. Parte 3. Monumento y significado 1. El monumento como mensaje. Un monumento no es piedra. Es declaración. Declara, que se considera digno de memoria, que valores se quieren perpetuar, que narrativa se consolida. Pero el monumento más importante no es físico. Es institucional. Un tribunal justo vale más que una estatua grandiosa. Una administración eficaz perdura más que un arco triunfal. 2. La economía del recuerdo. La memoria debe ser proporcional. Exceso de glorificación genera sospecha. Ausencia total genera vacío. El soberano prudente diseña un recuerdo equilibrado, reconoce logros, admite errores, mantiene coherencia narrativa. La memoria honesta fortalece legitimidad futura. Parte 4. Sucesión como acto final de gobierno. 1. Preparar al sucesor. El mayor error del rey es temer a quien lo sucederá. La inseguridad produce transición caótica. Un sistema maduro requiere, formación del heredero o sucesor, aceptación institucional, claridad normativa. La sucesión es el último acto de responsabilidad suprema. 2. El vacío de poder. El instante entre un gobernante y el siguiente es el momento más peligroso. Allí pueden surgir, ambiciones desordenadas, fracturas internas, disputas externas. Si la transición está diseñada con claridad, el sistema no tiembla. El rey negro trabaja la transición mucho antes de necesitarla. Parte 5. Eternidad institucional. 1. ¿Qué significa trascender? Trascender no es vivir eternamente en la memoria popular. Es haber diseñado una estructura que continúe funcionando sin ti. La eternidad institucional ocurre cuando, las reglas superan a los individuos, la justicia no depende del gobernante, la economía no se colapsa tras la muerte del líder, la legitimidad permanece intacta. 2. El soberano y la humildad histórica. Ningún rey es indispensable. Esta es la verdad más difícil de aceptar. El soberano es fase. El Estado es proceso. Cuando el rey comprende que su misión es servir al proceso y no convertirse en él, su legado se vuelve estable. Parte 6. El rey negro y la memoria restaurada. El rey negro, como figura arquetípica, representa al gobernante que, no siempre fue plenamente reconocido, pudo haber sido silenciado por la crónica dominante, sostuvo estructuras sin reclamar protagonismo absoluto. Su legado no depende de monumentos grandiosos. Depende de la estabilidad que dejó. Es el guardián cuya obra se revela en la duración del orden. Parte 7. La última pregunta. Todo rey debe preguntarse, antes del final, ¿he fortalecido las instituciones o las he debilitado? ¿He ampliado el orden o el caos? ¿He preparado el mañana o solo administrado el hoy? ¿Mi ausencia provocará estabilidad o fractura? La respuesta a estas preguntas define la verdadera medida del reinado. Conclusión del volumen 5. La eternidad del orden. El soberano que comprende la arquitectura del legado ya no teme al tiempo. Porque sabe que su misión no era brillar eternamente, sino consolidar estructura. La memoria organizada, la sucesión preparada, la institucionalidad sólida, la narrativa equilibrada, todo ello constituye la verdadera inmortalidad política. El rey muere. El orden continúa. Y así se cumple la ley suprema que atraviesa todos los volúmenes de este manual: el poder no es dominio, sino orden. Y el que sostiene el orden, sostiene el mundo. Manual para el Rey Negro. Guía para un buen rey. Volumen 6. El rey en la era digital y la arquitectura del poder invisible por la voz restaurada de Maximiliano I. Preámbulo. Cuando el poder deja de verse en mi tiempo, el poder tenía forma visible: castillos, ejércitos, estandartes, sellos, ceremonias. Hoy, en esta era que llamáis digital, el poder se ha vuelto en gran parte invisible. No desapareció. Se transformó. Ya no habita únicamente en territorios físicos. Habita en redes, datos, flujos de información, percepción colectiva. Este volumen no adopta posturas modernas ni juicios circunstanciales.
Se limita a aplicar principios permanentes a una nueva arquitectura. Porque la ley sigue siendo la misma, el poder no es dominio, sino orden. Y el que sostiene el orden, sostiene el mundo. Parte 1. La desmaterialización del poder 1. Del territorio físico al territorio informacional. El imperio medieval se medía en tierras. El poder contemporáneo se mide también en información, capacidad de comunicación, control narrativo, influencia estructural. La geografía ya no es solo física. Es también digital. El rey negro debe comprender que el nuevo campo estratégico es la infraestructura tecnológica, la arquitectura de datos, la velocidad de transmisión. Quien domina el flujo de información, influye en la percepción. Y quien influye en la percepción, influye en la estabilidad. 2. La velocidad como factor estratégico. En el siglo XV, una decisión tardaba semanas en transmitirse. Hoy, la información circula en instantes. La velocidad genera reacción inmediata, polarización acelerada, ciclos de crisis comprimidos. El soberano que actúa con impulsividad en un entorno de alta velocidad amplifica errores. En la era digital, la prudencia vale el doble. Parte 2. La soberanía en un mundo interconectado. 1. Interdependencia estructural. Ninguna entidad política moderna opera aislada. Las redes económicas, tecnológicas y culturales crean interdependencia. El error sería interpretar esto como pérdida automática de soberanía. La soberanía no desaparece. Se redefine. Ya no consiste solo en controlar fronteras físicas, sino en asegurar autonomía estratégica, resiliencia institucional, capacidad de decisión informada. 2. Infraestructura invisible. Las nuevas murallas no son de piedra. Son sistemas de comunicación, redes energéticas, estructuras digitales, marcos jurídicos adaptativos. El rey negro del siglo XXI no inspecciona fortificaciones. Evalúa sistemas. Donde hay vulnerabilidad técnica, hay vulnerabilidad política. Parte 3. La narrativa en la era digital. 1. Fragmentación del relato. En mi tiempo, la narrativa imperial podía organizarse mediante crónicas y arte oficial. Hoy la narrativa está fragmentada. Multiplicidad de voces, plataformas y opiniones compiten simultáneamente. Esto genera dispersión de legitimidad, erosión de autoridad central, dificultad para consolidar identidad común. El soberano moderno debe comprender que no puede controlar todo discurso. Pero sí puede establecer principios claros, comunicar con coherencia, evitar contradicciones estructurales. 2. Credibilidad como capital. En la era digital, la credibilidad es el recurso más escaso. La incoherencia se detecta rápidamente. La contradicción se amplifica. El rey negro debe mantener consistencia, transparencia proporcional, estabilidad discursiva. La palabra del gobernante sigue siendo instrumento de orden. Pero ahora es examinada en tiempo real. Parte 4. La vigilancia y el equilibrio. 1. Información y tentación de control. Cuando la tecnología permite recopilar datos masivos, surge una tentación, control absoluto. Pero el control excesivo erosiona legitimidad. La vigilancia sin límites crea desconfianza estructural. El equilibrio es esencial, seguridad suficiente para estabilidad, límites claros para preservar legitimidad. El rey negro no gobierna por miedo. Gobierna por confianza estructural. 2. Privacidad y orden. El respeto por la esfera privada fortalece la cohesión social. Un sistema que invade constantemente genera tensión acumulada. La estabilidad duradera requiere equilibrio entre protección y libertad estructural, reglas claras y previsibles. El orden no necesita opresión para sostenerse. Necesita confianza. Parte 5. El rey como curador de complejidad. 1. La era de la sobreinformación. El exceso de información produce confusión, ansiedad colectiva, reacción impulsiva. El soberano moderno debe actuar como curador, filtrar lo esencial, priorizar lo relevante, evitar sobrereacciones. No todo evento requiere respuesta inmediata.
La capacidad de distinguir lo estructural de lo superficial es hoy una virtud suprema. 2. Consejo técnico y ética en la era digital. El gobernante necesita consejeros técnicos competentes. Pero la técnica sin ética puede desestabilizar. El Rey Negro exige competencia técnica, responsabilidad moral, visión estratégica. La tecnología es herramienta. El orden es finalidad. Parte 6. El poder invisible. 1. Influencia sin ocupación. El poder contemporáneo puede ejercerse sin presencia física, influencia cultural, dependencia tecnológica, interconexión económica. Este poder invisible es más sutil que la ocupación militar. Puede consolidar o desestabilizar sin ruido. El soberano prudente reconoce estas dinámicas y actúa con mesura. 2. Resiliencia como objetivo central. La pregunta fundamental ya no es cómo expandirse, sino cómo resistir perturbaciones sin colapsar. La resiliencia incluye diversificación económica, seguridad tecnológica, cohesión social, legitimidad institucional. Un sistema resiliente no teme a la velocidad del mundo. Parte 7. El Rey Negro en la era digital. El Rey Negro no es nostálgico. No intenta gobernar el presente con herramientas del pasado. Pero tampoco abandona principios permanentes. En la era digital, el símbolo se vuelve marca institucional, la frontera se vuelve red, el archivo se vuelve base de datos, la diplomacia se vuelve interconectividad estratégica. Sin embargo, la esencia no cambia. El soberano sigue siendo garante del orden, estabilizador del sistema, moderador del conflicto, custodio de la continuidad. Conclusión del volumen 6. La invisibilidad del orden. El poder moderno puede no vestir armadura. Puede no portar espada. Puede no habitar fortaleza. Pero sigue necesitando legitimidad, proporción, prudencia, ética, continuidad. El Rey Negro en la era digital comprende que el desafío no es dominar redes. Es ordenar complejidad. Cuando la complejidad se ordena, el sistema respira. Cuando la complejidad se abandona, el caos se infiltra. Y así, incluso en la arquitectura invisible del siglo presente, se mantiene la ley eterna: el poder no es dominio, sino orden. Y el que sostiene el orden, sostiene el mundo. Manual para el Rey Negro. Guía para un buen rey. Epílogo supremo. La unidad del orden por la voz restaurada de Maximiliano I. La arquitectura completa. Hemos recorrido 6 volúmenes. Hemos hablado de legitimidad, ingeniería institucional, guerra y diplomacia, conciencia y sombra, memoria y legado, poder invisible y era digital. Pero todo ello no son partes aisladas. Son círculos concéntricos de una misma estructura. El rey no es guerrero solamente. No es administrador solamente. No es símbolo solamente. Es eje. Un eje no domina la rueda. La sostiene. La unidad de este manual puede resumirse en una fórmula estructural: interior ordenado, institución sólida, narrativa coherente, continuidad estable, civilización duradera. Si el interior se fractura, la institución se resiente. Si la institución se debilita, la narrativa se fragmenta. Si la narrativa se rompe, la continuidad se pierde. Si la continuidad se pierde, la civilización vacila. El Rey Negro es guardián de esa cadena invisible. 2. El error perpetuo de los gobernantes. Los gobernantes suelen cometer uno de 3 errores: 1. Confundir fuerza con autoridad. 2. Confundir popularidad con legitimidad. 3. Confundir expansión con consolidación. Este manual ha sido escrito para evitar esos errores. Porque la historia no premia el ruido. Premia la estabilidad. Yo mismo enfrenté conflictos interminables, tensiones internas del Sacro Imperio, desafíos financieros y fracturas políticas. No todo fue victoria. Pero comprendí algo esencial: la continuidad vale más que el aplauso. 3. El Rey Negro como principio civilizatorio. El Rey Negro no es un color ni un personaje literal. Es un principio estructural. Representa autoridad consciente, poder no exhibicionista, consolidación silenciosa, orden restaurado tras la fragmentación.
Es el arquetipo del soberano que emerge cuando el sistema necesita equilibrio más que brillo. Su grandeza no está en la conquista. Está en la estabilización. 4. La última lección: cuando el soberano comprende que, el trono es función, el poder es servicio estructural, la guerra es herramienta limitada, la memoria es infraestructura, la tecnología es instrumento, entonces gobierna con proporción. Y cuando gobierna con proporción, el tiempo deja de ser enemigo. Porque el orden trasciende al individuo. Y así, al concluir este manual, reitero la ley que lo atraviesa por completo: el poder no es dominio, sino orden. Y el que sostiene el orden, sostiene el mundo. Código sintético del Rey Negro: 50 principios de orden. 1. El trono es función, no privilegio. 2. La legitimidad precede a la fuerza. 3. La institución debe sobrevivir al soberano. 4. La narrativa organiza la percepción. 5. La percepción influye en la estabilidad. 6. Sin economía sólida no hay soberanía real. 7. La guerra es último recurso, no identidad. 8. La diplomacia inteligente evita desgaste innecesario. 9. El símbolo debe ser coherente con la realidad. 10. La autoridad sin ética se autodestruye. 11. La sombra no reconocida corrompe el poder. 12. La autodisciplina es la primera frontera. 13. La sucesión es acto de responsabilidad suprema. 14. El legado es sistema operativo, no monumento. 15. La memoria es infraestructura psicológica del Estado. 16. El exceso de control erosiona legitimidad. 17. La transparencia proporcional fortalece confianza. 18. La velocidad exige prudencia adicional. 19. La expansión sin consolidación debilita. 20. La consolidación sin adaptación estanca. 21. La crítica honesta es medicina del poder. 22. El aislamiento absoluto distorsiona percepción. 23. El consejo técnico requiere ética. 24. La estabilidad requiere previsibilidad. 25. El orden necesita límites claros. 26. La popularidad no sustituye legitimidad. 27. La reacción impulsiva destruye proporciones. 28. El equilibrio es superior al triunfo momentáneo. 29. El poder amplifica el interior del gobernante. 30. La humildad histórica fortalece legado. 31. La administración es forma superior de estrategia. 32. El archivo protege la verdad estructural. 33. El silencio estratégico puede ser fuerza. 34. La coherencia es capital político. 35. La confianza social es defensa invisible. 36. La resiliencia supera a la dominación. 37. La información requiere curaduría. 38. El conflicto debe canalizarse, no negarse. 39. El centro debe coordinar, no absorber todo. 40. La frontera necesita integración y reconocimiento. 41. La justicia pública sustituye violencia privada. 42. La prudencia multiplica autoridad. 43. La estabilidad prolongada es mayor victoria. 44. El culto personal debilita la estructura. 45. El orden exige sacrificio personal. 46. El soberano no es indispensable, la institución sí. 47. La ética es geometría invisible del poder. 48. El miedo genera obediencia frágil. 49. La continuidad es el verdadero triunfo. 50. El poder no es dominio, sino orden. Anexo ontológico y simbólico: fundamento doctrinal del Manual 1. Ontología del poder: el poder no es sustancia. Es relación. Existe solo cuando hay comunidad, hay estructura, hay reconocimiento. Sin reconocimiento, el poder se convierte en mera coerción. Sin estructura, se convierte en caos. Ontológicamente, el poder es capacidad de organizar relaciones humanas hacia estabilidad funcional. 2. El trono como arquetipo: el trono simboliza centralidad, responsabilidad, continuidad. No es superioridad moral automática. Es punto de convergencia. En toda sociedad existe, formal o informalmente, un trono, un lugar donde se toman decisiones que afectan a todos.
El manual no es solo para monarcas. Es para todo aquel que ocupe posición de responsabilidad estructural. 3. El rey negro como símbolo. El rey negro no es figura racial ni literal. Es símbolo de profundidad no superficial, interioridad reflexiva, autoridad que no necesita exhibición constante, restauración del equilibrio en tiempos de desorden. El color negro, en sentido simbólico tradicional, representa absorción, síntesis, contención, gravedad. El rey negro absorbe tensiones y las transforma en estructura. 4. Tradición y continuidad. La tradición no es repetición mecánica del pasado. Es transmisión de principios permanentes adaptados a nuevas formas. Desde el imperio medieval hasta la era digital, lo que cambia es la herramienta. Lo que permanece es la necesidad de orden proporcional. 5. La misión inconclusa. Toda obra civilizatoria es inacabada. Cada generación recibe estructura imperfecta y debe consolidarla. El rey negro encarna la conciencia de continuidad, no comienza desde cero. No destruye por vanidad. Reforma sin romper el eje. 6. Síntesis final. Este manual no busca crear gobernantes autoritarios. Busca formar custodios del orden. Quien haya leído estos 6 volúmenes y este anexo debe comprender: gobernar es sostener equilibrio, liderar es ordenar complejidad, trascender es consolidar instituciones. Y así cierro esta obra completa con la ley que la sostiene desde el primer párrafo hasta el último: el poder no es dominio, sino orden. Y el que sostiene el orden, sostiene el mundo.